Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. Nuestro equipo está conformado por Adeli Rodríguez, Adolfo Ruiz, Carlos Sánchez, Dalia Tinajero y su servidor Excel Ortega. Les vamos a exponer sobre el tema de la membrana celular y les hablaré un poco de lo que es la estructura de la membrana. La membrana celular. La célula está rodeada por una membrana que separa a esta de su exterior y la capacita para controlar selectivamente la entrada o la salida de ciertos nutrientes. Es decir, la membrana es como la puerta o el techo de, de la célula, que es aquel que permite, por ejemplo, si la célula requiere de cierto nutriente, pues es aquella que va a marcar la barrera o la entrada para entrar hacia ella. Esta membrana celular tiene un grosor aproximado de 7.5 a 10 nanómetros y se compone casi completamente de lo que son lípidos y proteínas, aunque también está constituido por azúcares, llamados carbohidratos. Los lípidos de la proteína. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares. Estos fosfolípidos están compuestos por una cabeza que es hidrofílica, que tiene glicerol, fosfato y tiene también colina o serina dependiendo del tipo. Y tiene dos colas no polares que son hidrofóbicas o anfipáticas. El término anfipático quiere decir que pueden ser hidrofílicas o pueden ser hidrofóbicas. En la presentación se logran ver con dos círculos de color azul, morado y verde, lo que son las cabezas polares y sus dos colitas que representan a los ácidos grasos, que son los ácidos grasos. Los fosfolípidos. En agua los fosfolípidos espontáneamente forman una bicapa lipídica y esta es muy estable. Las cabezas son hidrofílicas y están hacia afuera o en el exterior de lo que es la célula. Y las cabezas hidrofóbicas se ubican dentro de la célula, que estas son las hidrofóbicas. Aquí aparece en la presentación las cabecitas que son de color gris y las colitas de color negro. Eso es la bicapa de la membrana celular, que están formadas por fosfolípidos. El colesterol. En ciertas células animales pueden constituir hasta el 50% de los lípidos de la membrana plasmática. Son más pequeños que los fosfolípidos y menos anfipáticos. La función del colesterol. Las moléculas de colesterol le dan menor fluidez a las membranas, le dan menor permeabilidad a las moléculas hidrofílicas y tienen mayor viscosidad, pero mantienen su fluidez si le disminuimos su temperatura. Aquí en la imagen se puede ver lo que es un colesterol, que es el azul que se ve pequeñito entre cada fosfolípido. Ahí se presenta el colesterol. Los esfingolípidos son un tipo menos abundante de los lípidos de la membrana. Como les comentaba, son un tipo menos abundante de, en la membrana. Se derivan de la esfingosina, que es un alcohol aminado, y es un ceramido, que es una esfingosina más un ácido graso. Los carbohidratos de la membrana. Los carbohidratos como la glucosa o la galactosa se fijan a las proteínas o a los fosfolípidos, formando así, si se unen con los lípidos, se llaman glucolípidos, o si se unen con las proteínas, se llaman glucoproteínas, y son importantes para el reconocimiento a otras células específicas. Em, la función de los carbohidratos. Bien, como decía, el reconocimiento a otras células específicas, el ejemplo que nos dieron en la clase teórica de biología celular es, por ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Manda ahora sí que llamar a esas células, en este caso los leucocitos, que son antígenos, manda llamar a los antígenos para, para, este, para el proceso inmunológico. ¿Cómo es que la célula reconoce que son leucocitos y que no son algún otro tipo de célula como hepática, no sé, algún otro tipo de célula? Por medio de los carbohidratos. Los carbohidratos son los que reconocen qué tipo de célula es en específico
y si es la que requiere, en este caso para nuestro proceso inmunológico, dejarla entrar. O si, por ejemplo, si es una célula que no es para lo que se requiere, eh, entonces la membrana no le permite su acceso. ¿Qué otras funciones tienen los carbohidratos? Protegen a la célula de algún daño mecánico o químico, lubrican la superficie celular y, como ya les comentaba, participan en el reconocimiento y en la adhesión celular. Ahora les hablaré un poco de lo que son las proteínas de la membrana. Junto con los lípidos, determinan la función de las membranas biológicas. ¿Cuál es la función de las proteínas? Transportan nutrientes, metabolitos e iones a través de la membrana. Contribuyen al anclaje de la membrana a macromoléculas. Actúan como receptores capaces de detectar señales químicas y a su vez transmitirlas al interior de la célula. También nos sirven para catalizar reacciones específicas actuando como enzimas. Hay diferentes tipos de proteínas. Las más abundantes son las transmembranales, también existen las periféricas y las de anclaje. La membrana celular tiene distintas funciones. Una de ellas es la compartimentalización, que es cuando la membrana celular define y limita y mantiene las diferencias entre el contenido del citosílico y el exterior celular. La permeabilidad selectiva es otra función, que es cuando algunos solutos logran pasar la membrana libremente con asistencia y otros simplemente no pueden cruzarla. Para que puedan cruzar la membrana, necesitan cumplir con ciertas características. Estas son solubilidad, polaridad, carga y tamaño. Transporte de solutos. Estos se dividen en dos tipos, en el transporte activo y en el transporte pasivo. En el activo se utiliza el ATP como fuente de energía para poder atravesar la membrana. Este se divide en dos tipos, que es el primario y el secundario. En el transporte activo primario se clasifican en cuatro, que es el tipo F, tipo OV y tipo P y tipo ABC. En el tipo F se utilizan gradientes de protones generados por otras proteínas para poder sintetizar el ATP. En el tipo V se especifican los compartimientos donde se encuentran, crean gradientes de protones a través de la membrana y estos se clasifican en dos diferentes, que es el hidrofílica e hidrofólica. En el tipo P, estos son dependientes de ATP para sus funciones y se encargan de transportar el calcio, el sodio y el potasio. En el transporte activo secundario, este se acopla con el transporte pasivo y una sustancia transporte activo de otra. En el transporte pasivo no se necesita ninguna energía para poder atravesar la membrana. Este se divide en dos, que es difusión simple y difusión facilitada. Hay tres tipos de formas de transporte. Uno de ellos es el uniporte, donde cruza una sola en un solo sentido. Después tenemos el simporte, donde cruzan dos igual en un solo sentido. Y el antiporte, donde cruzan dos en sentidos opuestos. La respuesta a señales externas. Aquí las proteínas de membrana participan bastante. Las células reconocen de manera específica las señales. Ya que los reconocen, se crean efectos en el interior de la membrana y ya con esto se desencadena una cascada de reacciones proteínicas con que lleva a cabo una respuesta celular determinada. Las interacciones intercelulares permiten que las células se reconozcan y se envíen señales entre ellas y así puedan tener la oportunidad de intercambiar materiales e información. En las actividades bioquímicas, aquí se proporciona un medio para las actividades celulares y generalmente se lleva a cabo en los fosfolípidos.
La transducción de energía. Aquí las membranas participan íntimamente con los procesos en los cuales se transforma cualquier tipo de energía en energía ATP y ADP. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los transportadores de membrana. Los transportadores de membrana son aquellos que van a ayudar al paso de moléculas a través de la membrana. Existen dos tipos, el activo y el pasivo. Vamos a empezar por el pasivo y específicamente lo que es difusión simple. Bueno, la difusión simple es el movimiento de una molécula para que pueda atravesar la membrana. Esta no va a requerir de ATP o energía para su paso porque es un movimiento espontáneo. Va a favor del gradiente. Se puede clasificar en tres tipos de moléculas que atraviesan la membrana por difusión simple, que son las hidrofóbicas, no polares y pequeñas, polares pequeñas y no cargadas. Un ejemplo muy claro de esto es el agua. A este proceso se le llama ósmosis. Aquí se muestra un ejemplo donde está un medio hipertónico y un medio hipotónico y se va a crear un medio isotónico en el cual va a regular el medio hipertónico y el hipotónico, se van a mezclar y ambos lados se harán isotónicos. Quiere decir que se van a igualar de ambas maneras. Esto es muy rápido y como ya lo mencioné antes, es espontáneo. Bien, yo les voy a hablar sobre difusión facilitada. La difusión facilitada tiene de característica que las moléculas no pueden atravesar fácilmente las membranas por difusión simple. Por eso tienen otro tipo de difusión que es del cual les voy a platicar. Solo pueden atravesar las moléculas si tienen sus proteínas, si tienen sus transportadores, que debido a su polaridad o a su tamaño, sus moléculas no pueden atravesar fácilmente por la difusión simple, como ya les había dicho. Entonces, necesita de unas proteínas transportadoras que son las siguientes. Son proteínas canales o canales iónicos o proteínas carrier o permeasas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Cualquiera de las dos maneras que uno lo llegue a nombrar es una manera correcta. Aquí tenemos una imagen que dice cómo es la difusión facilitada. Las características que tiene es que ocurre siempre a favor del gradiente y no requiere gasto de energía adicional. No requiere gasto, ¿por qué? No requiere el gasto porque la difusión facilitada no necesita ATP, es transporte pasivo. El transporte pasivo no necesita ATP para poder cumplir sus funciones, a diferencia del transporte activo, el cual sí necesita ATP, energía, para poder cumplir sus funciones. Las características de la difusión facilitada es que actúan como las proteínas transportadoras actúan como enzimas, tienen características enzimáticas y tienen saturabilidad, especificidad y pueden ser inhibidas por determinadas sustancias. Aquí tenemos otra imagen que muestra cómo está la proteína, cómo está el interior de la célula y cómo están las moléculas pasando de un lado a otro. Los canales iónicos. Los canales iónicos son de multipaso y son hidrofílicos. Aquí podemos ver en la imagen que está el sodio y está el potasio. El sodio quiere entrar por la proteína transportadora, pero en este tipo de transporte son muy selectivos. Cada canal puede transportar solo un tipo de ion, por ejemplo, el sodio o el potasio. Es muy selectivo, no va a dejar pasar cualquier molécula o cualquier ion. ¿Cuáles son las propiedades de los canales?
Las propiedades de los canales son las siguientes: conducen iones, reconocen y seleccionan los iones y se abren y se cierran en respuesta a los estímulos eléctricos, químicos o mecánicos. Estas son las propiedades de los canales iónicos. Las proteínas carrier o permeasas. Estas están formadas por proteínas de transmembranales multipaso. No requiere gasto de ATP, como habíamos dicho. También es de transporte pasivo, lo cual no va a necesitar ATP o energía para poder cumplir sus funciones. Y el gradiente es el que impulsa el pasaje a través de los transportadores. Los tipos de permeasas son los uniporte, los sin porte y los antiporte. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El uniporte es el que transfiere solo un tipo de soluto. Solamente uno va a poder pasar, uno por uno. El sin porte transfiere dos tipos de solutos, ambos en el mismo sentido. Dos entran, dos salen. El antiporte transfiere dos tipos diferentes de soluto. Uno va a entrar mientras que otro sale. Estos son de lados contrarios. Aquí tenemos una imagen que muestra muy detalladamente cómo es el transporte de permeasa, como les había mencionado. Aquí está la permeasa, aquí está el uniporte, que es que solo una molécula entra. Una molécula va a entrar y no va a pasar nada más. El sin porte, ahí está un ion y una molécula. Van a pasar por el mismo sentido. No tienen que pasar por el mismo sentido y es de transporte al sin porte y al antiporte se les puede llamar también de transporte acoplado. Van de la mano. El antiporte es una molécula pasa y otra molécula sale. Van a ir de lados contrarios. Y estos son los tres tipos de transportes que tienen. Los uniportes, como les había mencionado, transportan moléculas a favor de su gradiente de concentración, glucosa, distintos tipos de aminoácidos, entre otras cosas. Acoplan un transporte energéticamente favorable con otro que no lo es. Y como les había mencionado, el cotransporte o cotratransporte, que sería el sin porte o antiporte, se les puede llamar de las dos maneras. Son llamados transportes acoplados, ya que no se pueden llevar a cabo si no están presentes ambos tipos de solutos. A diferencia del uniporte, que solo necesita uno. Estos necesitan los dos, por eso son transportes acoplados. Aquí tenemos otra imagen en la cual muestra cómo es el uniporte, que va de un solo lado, el cotransporte, que sería el sin porte, y el antiporte, que serían, en otras palabras, serían los transportes acoplados. Dos salen o dos entran, y aquí uno sale y uno entra. Las acuaporinas son canales especiales con estructura helicoidal. Permiten el paso selectivo del H2O y no son canales iónicos. Las acuaporinas van a ser un tipo de moléculas que, como aquí les mencioné, permiten el paso selectivo del H2O. Transporte activo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo solamente voy a reafirmar un poquito de lo que ya hemos estado hablando a lo largo de este video. En este caso de lo que son los transportes transmembranales. En este caso voy a poner un ejemplo del transporte activo y vamos a ver lo que implica y lo que es. Y un pequeño ejemplo observando lo que le llamamos bomba sodio y potasio. Bueno, lo primero que implica y que debemos de recordar es que es el transporte de sustancias disueltas a través de la membrana desde un gradiente menor a uno mayor. En este caso hablamos de cruzar la membrana. Podemos decir que desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En este caso vamos a ver que se lleva de ambas partes. La célula recurre a energía para realizar este trabajo. En este caso vamos a conocer a lo que es la molécula de ATP o adenín trifosfato. Como ya escuchamos con mis compañeros, hablamos de proteínas de transporte. El ATP se va a ir a una de estas proteínas y lo que va a hacer junto con el ATP es que va a funcionar
como una bomba, ¿sí? Que va a expulsar y viceversa va a adentrar unos iones. En este caso va a sacar 3 iones de sodio y va a entrar a 2 de potasio. ¿Sí? En este caso aquí en la figura se ve las concentraciones en el citoplasma y otros en el fluido extracelular. ¿Sí? Aquí vamos a ver un video acerca de cómo funciona lo que es la bomba sodio y potasio. ¿Sí? En este caso aquí se ve cómo por afinidad, ¿sí? de la proteína se adhiere lo que es el ATP y se dice que se fosforiliza la proteína, ¿sí? Porque se llena de fósforo, de fósforo, y queda ADP por un lado, se desprende, y eso lo que va a hacer un empuje a que saque esos 3 iones de sodio, y viceversa, ¿sí? Va a cambiar por la concentración de gradiente, va a ser afín a requerir 2 iones de potasio, ¿sí? Y se convierte una bomba inversa, ¿no? Introduce lo que son los iones de potasio y se devuelve a su estado original dicha bomba. Y así frecuentemente para mantener un equilibrio entre lo que es el líquido intracelular y el extracelular. De la endocitosis. La endocitosis es el proceso por el cual la célula introduce grandes moléculas a la membrana. Se va a extender, se va a ir extendiendo hasta crear una invaginación, la cual va a introducir estas moléculas hacia adentro de la membrana, formando una especie de vesículas que va a terminar por desprenderse. Existen 3 tipos, los cuales se clasifican como en 3 tipos, que es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Bueno, vamos a empezar por lo que es la fagocitosis, que es el que, comúnmente se denomina como el comer moléculas, ¿no? Pero en este tipo es muy, muy especial, ya que se va a crear esta imaginación, se van a crear estas vesículas, pero su contenido van a ser macromoléculas. A este se le va a llamar fagocitosis. Luego tenemos lo que es la pinocitosis, que van a ser partículas mucho más pequeñas. Igual se van a crear estas vesículas y van a adentrarlos, pero pues con moléculas más pequeñas. Van a ser esas las grandes diferencias. Luego vamos a tener lo que es la endocitosis mediada por receptor. Esta va a ser muy específica, ya que los receptores, como se puede mostrar aquí, pues solamente se van a crear esta imaginación con específicas partículas o moléculas, las cuales pues solamente van a adentrarse por estos receptores. Vamos a hablar de lo que es la exocitosis, un proceso contrario a lo que es la endocitosis. En este caso, una característica de estos dos procesos es que es igual un transporte de sustancias, pero sustancias o moléculas grandes, ¿sí? Que no pueden atravesar por sí solas por la membrana celular. En este caso, estas sustancias o estas macromoléculas van a ser atravesadas gracias a una vesícula, ¿sí? Bueno, entonces primeramente vamos a ver en qué consiste este proceso. Consiste en el transporte de moléculas que están empaquetadas en vesículas, ¿sí? Las vesículas son ese empaquetamiento que agrupan a todas esas sustancias, ¿sí? Entonces desde el interior hacia el medio extracelular. La membrana de la vesícula también es llamada una vesícula secretora, ¿sí? ¿Por qué es llamada? Porque finalmente esta vesícula se va a ir adheriendo a la membrana y
las va a liberar, ¿sí? Entonces, estos procesos permiten arreglos de la membrana para fluir de compartimento en compartimento. Es decir, esta vesícula se va a ir adheriendo de compartimentos en compartimentos hasta llegar al punto en donde va a expulsar esas sustancias, ¿sí? Puede haber de dos tipos, una exocitosis de forma continua y una de forma regulada. Antes de preguntarnos qué es una y qué es otra, vamos a hablar de las funciones de la exocitosis, del por qué se lleva a cabo este proceso. La exocitosis, como dijimos, es la liberación de sustancias grandes hacia el exterior de la célula. Es decir, bueno, en un primer plano podemos hablar que algo que se esté liberando son proteínas. En este caso, para ser más específicos, hormonas comandadas por estímulos. Entonces, podemos decir que alguien desde afuera, mediante un impulso, alguna señal, le esté diciendo a alguna célula ocupa hormonas, entonces la célula va a fabricarlas, las va a empaquetar y las va a liberar, ¿sí? Entonces las va a expulsar. Esa sería una razón del por qué se están fabricando lo que son, se está dando la exocitosis. Otra es como la célula viva como tal, pues al igual que nosotros, come, se alimenta, produce energía, entonces, por tanto, concluye en residuos, igual que nosotros. Comemos, desechamos, comemos, desechamos. Entonces, esta es una forma también de evacuar esos residuos mediante las vesículas al medio extracelular. Otra de las razones es porque la membrana sufre deterioros, está cambiando, se está desgastando, va perdiendo lípidos, va perdiendo proteínas. Entonces la célula produce esas proteínas y las va adheriendo a lo que es la membrana y se va constituyendo nuevamente. Sí, a la par de que se va deteriorando, se va a ir retroconstruyendo, ¿no? Entonces, esas serían tres razones por las cuales se pudiese dar la exocitosis. Y pues creo que con eso finalizaríamos esta serie de videos y solamente nos queda pues agradecer y a nombre de todo el equipo, del equipo número 3 y esperando una buena calificación. Muchas gracias.